Estamos. Buena pregunta. Me preguntan qué hay en la carpeta .github de la asignación. Entiendo de esta. Sí, realmente esta asignación difiere de las del resto. En el sentido de que, como ven, hay una carpeta .github, muy buena observación. Y esa carpeta .github, como ustedes ya saben, se corresponde a unas actions. Es decir, que realmente ya tienen unas actions ahí implícitas y ustedes pueden añadir las suyas si quieren. Es decir, que puede haber más de un YAML, más de un YML. Y en este caso, lo que hay es una action que lo que está ocurriendo es que ya yo les he dejado unos tests, si se fijaron en la asignación, y esos tests están corriendo cada vez que ustedes hacen un push. Y entonces, digamos que como tengo una aplicación que se llama GitHub Classroom, que está asociada a GitHub, me muestra cómo van progresando ustedes en los tests. ¿De acuerdo? O sea que me sirve para monitorizar cómo van ustedes progresando en los tests, e incluso me dice el número de tests que han pasado, etcétera, etcétera, y puedo ir viendo cómo están avanzando. Esa es la razón de que esa carpeta existe ahí. La pueden utilizar para su propia integración continua, pero en realidad es como una especie de integración continua, solo que soy yo el que está viendo cómo van progresando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Sí, a ver. ¿La integración continua quedaría en con eso o tendríamos que añadirlo? Claro, se supone que yo no sé exactamente qué ven ustedes cuando probablemente también lo vean porque la action está asociada al repo. O sea que prácticamente en este caso la integración continua ya les viene de gratis, en el sentido de que creo que si te vas a las actions del repo, te aparece, lo que tienen que hacer es añadir más test. ¿Sí? Vale, de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿No? Seguimos, entonces. Entonces estábamos con esta práctica, la de Scope Intro, ¿de acuerdo? Y se acuerdan del contexto, ¿no? La calculadora con los números complejos, hemos puesto todas las operaciones y entonces lo que estamos es produciendo un árbol que lo estamos decorando con información acerca de los identificadores, básicamente, porque eso es el análisis de ámbito, decíamos. El análisis de ámbito es establecer qué nombres aparecen en el programa y cómo se usan esos nombres y la relación que hay entre el uso y la creación o declaración del nombre, sea nombre de función, sea nombre de un objeto, sea nombre de una variable, sea lo que sea. Entonces, vámonos aquí. Sí, aquí hay una solución. Y en concreto, fíjense que habíamos dicho que en el formato, digamos, del compilador, ahora tenemos, junto a la fase de parsing, tenemos la fase de parsing y luego ya tenemos unas fases de transformación del árbol, donde analizamos las dependencias, analizamos las variables inicializadas, las variables utilizadas, etcétera, etcétera, y generamos por fin el código en la última parte. Entonces, ya que estamos ahí, vamos a echarle un vistazo, por ejemplo, al análisis de dependencias, ¿vale? Entonces me voy al fichero scope.js y esto que ven aquí es una solución. No tienen por qué hacerlo igual, pueden hacerlo otras cosas y ya veremos más de una alternativa para hacerlo. No sé si se ve bien ahí al fondo. Ahí va. Ahí va, pueden ver. Ahí. ¿Sí? ¿Uso? Estaba puesto. Estaba puesto para tener grabada
La solución, sí, ahí va, ¿no? No sé si hay alguien que pueda confirmar, pero parece que está. Y que está grabando, ¿no? Dice grabando en algún lado, sí, grabando ahí. Vale, o sea que tienen las soluciones. Bien, vamos a eso. Esta es la función que hace el análisis de dependencias, que recoge el árbol y va a devolver el árbol, ¿de acuerdo? Pero ya decorado el árbol con el análisis de dependencias. Y para hacerlo, lo que hacemos es, bueno, en este caso, simplemente vamos a usar un conjunto. Vamos a usar un conjunto, creamos un conjunto y ya se lo ponemos como un atributo al árbol. O sea que das decorated, le he puesto dashboard decorated AST, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es crear un conjunto para ir acumulando qué se está usando. Sí. Sí. Vamos ahí. Ahí. Vale. Y entonces lo que vamos a utilizar es un recorrido y nos piden que usemos AST types para el recorrido. Pero utilizamos string, traverse. Entonces, esta es la forma en la que tú utilizas o haces un recorrido en AST types. Lo que ocurre es que el objeto AST types, que es el resultado del require o del import, de acuerdo, de manera que hemos importado, ven en la línea 10 AST types, de acuerdo, tiene un atributo visit, que es una función que nos permite visitar el árbol. Y esa función visit recibe como argumento, su primer argumento, el árbol a visitar. ¿De acuerdo? Que fíjense que como le pusimos atributos al árbol, entonces realmente el árbol está en dast.ast. ¿De acuerdo? Entonces el primer argumento es el árbol a visitar y el segundo, un poco como es traverse, es un objeto. Es un objeto. Pero aquí en vez de haber un objeto con atributos before y ¿cómo era? ¿No? Ahora no me sale. Before y after eran ahora lo que haces es que pones atributos que se deben de llamar visit y el nombre del tipo de nodo que quieres visitar. Por ejemplo, si tú quieres visitar todos los call expressions, pones visit call expression. Si quieres visitar un identifier, pones un atributo que se llama visit identifier. ¿Se entiende? De manera que, en este caso, como he puesto visit call expression, se va, digamos que es, bueno, y el atributo tiene como valor una función, luego, realmente aquí esto es como si hubiéramos escrito visit call expression function, ¿vale? Solo que ya saben que en JavaScript ustedes pueden resumir atributo bla, con esta notación. Seguro que ya lo saben. O sea que, repito, AST types tiene un método visit que recibe el árbol y luego recibe un objeto en el cual tú pones aquí tantas entradas, tantas funciones, tantas entradas con nombre visit, lo que quiero visitar, el tipo de nombre que quiero visitar. Y esa función se ejecutará cada vez que visites ese tipo de nombre. ¿Hasta aquí bien? Sí. Que repita todo. Sí, o sea, esa función lo que hace es que va recorriendo los nodos y si es un tal precio. Efectivamente. O sea, lo que va a ocurrir como consecuencia de esta sintaxis es que se van a ir recorriendo todo el árbol, pero cada vez que se visite un nodo cuyo type sea call expression, se va a ejecutar esta función. ¿Entendido? Y a esa función se le pasa el nodo que se está visitando. No. Se le pasa el passNode asociado al nodo que está visitando. ¿Se acuerdan de la clase de ayer? ¿Se acuerdan de que AST types
asocia a cada nodo lo que llamábamos un nodo de paz, que además de tener un atributo nodo, con el cual podías acceder al nodo del BST, pero también tenía un atributo padre, con el cual podías ir al padre, etcétera, etcétera. Tiene superatributos. Es como una especie de metanodo que controla al nodo real del BST. ¿Sí? El que te pasa no es el nodo del BST, es el metanodo, ese metanodo que llamamos un nodo de paz. ¿Entendido? O sea que, claro, teniendo el betanodo tenemos el nodo, porque realmente paz.node es el nodo, el actual nodo, el nodo real del BST. Y que ha producido el compilador de Spring, o el que ha producido el de Babel, o el de Flow, o el que sea, o de TypeScript. De manera que, repito, esta función se va a visitar, se le va a pasar el nodo de paz, y como tenemos el nodo de paz, podemos obtener el nodo del BST simplemente accediendo al atributo node. Y como sabemos que es una visit a una call expression, si es una call expression, en este caso lo que estamos haciendo, tiene que tener un atributo calling, que es el nombre de la función que está haciendo, bueno, el nombre, es el nodo que se corresponde a la parte de la llamada, ¿de acuerdo? Porque en una llamada tienes el objeto llamado, el método, y luego tienes los argumentos, ¿de acuerdo? O sea pero en este caso a nosotros realmente lo que nos interesa, fíjense que estamos en el problema de calcular las dependencias, ¿de acuerdo? Y para calcular las dependencias, claro, volvámonos a la gramática un momento. Estamos hablando de las dependencias de soporte. Si nos vamos a las dependencias de soporte, vemos que estamos hablando de print, porque print es una dependencia, es una función que proveemos en runtime, ¿de acuerdo? Y queremos saber cuándo se usa print o cuándo no se usa print, cuándo se usa factorial o cuándo no se usa factorial, cuándo se usa, pues qué sé yo, aquí está el mínimo y el máximo, que realmente lo que hemos hecho, y vamos a echarle un vistazo a la librería de soporte, es que hemos creado una pequeña librería de soporte, ¿de acuerdo? Que de hecho llama ya a los complejos, para tener los complejos a mano, y luego provee la función factorial. Esta es la función factorial que le deja en template. Es una función factorial un poco distinta de la que hacíamos. Aquí decidí un cambio de opinión, simplemente, que solo iba a soportar números naturales, ¿de acuerdo? De manera que si es un real que no es natural o es un complejo imaginario, simplemente no se le puede calcular el factorial, error. Vale, esa es una diferencia con el factorial de la práctica anterior. Y luego hemos implementado las funciones máximo y mínimo, que también le vamos a dar soporte. Bueno, en principio no tiene sentido los complejos, sino la provee complex.js, por lo tanto, y en vez de usar también en la práctica anterior habíamos dicho que se comparaban por el módulo. Aquí lo que hacemos es compararlo tipográficamente. Es decir, si tu parte real es mayor, eres mayor. Y si tus partes reales son iguales, entonces miramos las partes imaginarias. ¿De acuerdo? Lo que se llama orden lexicográfico. No tiene importancia para lo que estamos hablando y son simplemente detalles. Si quieren hacerlo de otra forma, hasta podrían hacerlo también de otra forma. No es. Y luego la función print. Y fíjense que la librería de soporte lo que hace es exportar estas funciones. O sea que exporta un objeto con claves print, cuyo valor es la función print, clave factorial. ¿Sí? Entonces, volviendo a donde estábamos, fíjense que estamos visitando el árbol y lo que tenemos que detectar es si se está usando el mínimo, si se está usando el máximo, si se está usando el print, etcétera, etcétera. Se está usando el factorial. Y lo que hemos hecho es decir, bueno, claro, pues
es que todos esos, si se usan, son call expressions, son nodos del árbol call expressions. Porque va a ser una llamada print, va a ser una llamada factorial, va a ser una llamada min, etcétera, etcétera. ¿Se ven? Entonces hemos decidido que como ese es el punto común, ese es el sitio que queremos visitar. Y por eso hacemos un visit, y dentro del visit decimos queremos visitar los nodos call expression. ¿Hasta aquí bien? ¿Alguna duda? ¿No? Entonces, nada, como nos pasan el nodo de pass, obtenemos el nodo con el atributo node, y luego queremos obtener, claro está, el nombre de la función que está en el atributo Kali del node, y en concreto el atributo Kali es un identifier, y el identifier tiene un atributo name, y el atributo name tiene el nombre de la función que está siendo llamada, y lo que tengo que hacer es comprobar si es una de las mías, si es una de las de soporte. ¿Sí? Eso es lo que hace la función pattern support. O sea, que la función pattern support es lo que hace la expresión regular pattern support. Pattern support es simplemente una expresión regular que he creado que casa con los nombres de las funciones de soporte. ¿Se ve? De manera que si pattern support test es un atributo de las expresiones regulares, es un método de las expresiones regulares que dice si casa o no casa, devuelve true si ha casado, si el nombre casa con print o si el nombre casa con... Entonces decimos, bueno, se lo he dado, ¿vale? Sí. Lo único quizás que comentar es lo de la expresión regular, pattern y support, que quizás aquí una cosa como la librería de soporte la podemos mantener creciendo y cambiando cada cierto tiempo. Y vamos a añadir otra función de soporte, pero vamos a quitar esta. ¿De acuerdo? Entonces, tienes que mantener la expresión regular, ¿cómo se dice? Updated. Tienes que actualizarla cada cierto tiempo. Y entonces, lo que hemos hecho en este caso es simplemente en este mismo, hacemos un require de support, cargamos la librería, con lo cual en el objeto support está el objeto que fue exportado aquí, con el print del factorial, es un objeto con esas claves y valores, ¿de acuerdo? Y ahora lo que hacemos es obtener las claves de ese objeto. Las claves de ese objeto, ¿cuáles serán? Serán las palabras print, factorial, máximo y mínimo. Y sabemos que tiene que ser una de esas palabras con la que tiene que casar. Así que lo que hacemos es object keys support. Y lo que pasa es que podría suceder que en el nombre hubiera un metasímbolo, en el nombre de alguna función de soporte, no ocurre en este caso, pero podría suceder que en el nombre del metasímbolo, en el nombre de una función, que en el nombre del metasímbolo, que en el nombre de una función de soporte apareciera un dólar. Y un dólar significa algo, en expresiones regulares significa final de la entrada. O pudiera aparecer, ¿qué te digo yo? Un punto. No puede aparecer, pero podría aparecer. Entonces hay que asegurarse de escapar, digamos, todos los que fueran metasímbolos a la hora de crear una expresión regular, si decidimos crear una expresión regular. Y eso es por lo que aquí este Object Key Support es sometido a un map, ¿de acuerdo? En el cual básicamente lo que hacemos es escapar estas. Y luego lo que hemos hecho es crear un objeto, expresión regular, con la concatenación de todos los nombres parados por OR, es decir, que lo que estamos creando es una expresión regular. Me dice algo así como print. Bueno, lo que estamos creando es una cadena, aquí con este OR, que dice print, OR, min, OR, max, OR, etc. ¿De acuerdo? De hecho, bueno, aquí incluso también falta algo. Ahora acabo de ver pero bueno, no lo vamos a arreglar. Tiene una rata. Les dejo la rata, hay un bug ahí, un pequeño bug, para que lo vayan pensando, pero acabo de darme cuenta de que hay un pequeño bug ahí. Pero lo que hemos hecho es crear una expresión regular, ¿de acuerdo? Que básicamente tiene min, or max, or print,
o factorial, o bla, 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 cualquiera que fuera la función de soporte. Y entonces, claro, esa es la expresión regular pattern y support que estamos utilizando aquí. Y entonces, por eso casa. ¿Alguien sabe cuál es el fallo? ¿Se les ha ocurrido? Yo no estoy tan seguro ahora de que sea un bug, que pueda ocurrir. Pero digamos que print casa con print, min casa con min, efectivamente, pero supónganse que el usuario tuviera una función que ha escrito en la calculadora que se llamara mínimo. Mínimo casa con min. No lo saben. ¿Qué tal andan de expresiones regulares? ¿Entonces devolvería true? Vamos a hacerlo. Abrimos el bucle Ripple de Node y decimos, supónganse que tengo la expresión regular min, ¿se ve bien? Y le digo min test cadena mínimo. Esto significa mínimo casa con min y me dice true. Claro, porque casar en expresiones regulares significa que la expresión regular casa en algún lugar de la cadena y en mínimo min casa al principio. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea que podría suceder que el usuario escribiera una función mínimo que casara con la expresión regular min. Sí, porque escribiera una función mínimo. Nosotros se la convertimos en dólar mínimo, pero al final acabaría casando. ¿De acuerdo? Luego, esa es una pequeña rata. ¿Cómo se arregla? ¿Alguien lo sabe? Tiene fácil arreglo, pero hay que saber de expresiones regulares. ¿Eh? No sé, pero en la papelería hay una función que para casar y la opción que está Sí, exacto. Hay que saber un poquito de expresiones regulares. Min casa con mínimo true. Pero si yo digo min y utilizo lo que se llama un ancla, que se llama barra B, ¿de acuerdo? Barra B es un ancla que la B viene de... Es difícil a veces recordar las anclas y los metasímbolos en las expresiones regulares porque son muy crípticos. Pero barra B la pueden recordar por boundary, frontera. Boundary. Y significa boundary, barra B casa con frontera de una word, de una palabra. Frontera de una palabra, donde palabra es letras o números, ¿de acuerdo? Una secuencia de letras o números. De manera que barra B significa la N tiene que ser la última letra de la palabra. No puede ser que le siga otra letra. Y ahora si yo hago ven, ahora me dice false. Vale. Pero digamos que se me olvidó poner el barra B al principio de la expresión regular y al final. O sea que hay una rata. Incluso la podemos, me parece, corregir. ¿Eh? Sí, yo lo pondría al principio también. Al principio, es decir, que yo lo que haría sería aquí escribir barra B más function names join tal más, creo que no me estoy equivocando, barra B. ¿Alguien sabe por qué pongo dos barras? Porque, bueno, es una larga historia y quizás la veremos con más detalle cuando veamos expresiones regulares, pero digamos que, como ustedes saben, en una cadena, la barra ya es un metasímbolo. Cuando uno pone barra N, significa retorno de carga. De manera que yo ahí quiero decir, la barra es la barra, no es el metasímbolo barra de las strings. ¿Se ve? Y esa es la razón por la que tengo que poner un barra, porque ahí lo que estoy es en una strings. No hago function names, etcétera, y bla, bla, bla. Esos son strings. Luego la convertimos en una regex,
en una regular expression con el new regress. Es una string a esas alturas. ¿Se entiende? Luego esto sería más seguro porque ahí teníamos esa posible bug. Vale. Vamos a ver si no he metido la gamba en algún sitio al hacer esto. Vamos a correr los test de nuevo y a ver si los test, sí, parece que los test pasan, por lo menos. Y es más seguro porque... ¿Se entiende entonces cómo es? Es decir, que básicamente decimos, cada vez que visites una call expression, mira a ver si la función llamada es una función de soporte. Si es una función de soporte, añade que esa función de soporte está siendo utilizada. Y por eso, al final, modificamos el AST, ¿de acuerdo? A ver, porque ¿dónde estamos? Aquí hacemos dust.dependencies al name. Y fíjense, en la línea 29 es esencial para que el recorrido del árbol del visiting, del traverse del AST, funcione. Es decir, que tú tienes que poner siempre en cualquier método que pongas aquí, this, que se refiere a no, dot, traverse, y pasarle el path que te han pasado. Si no, vas a cortar el recorrido, pues ya saben que es un recorrido recursivo, y al final necesitas, salvo que efectivamente no quieras que se siga, que sea intencional. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Luego, esto sería un poco el análisis de dependencias. El análisis de ámbito lo podemos hacer, o de las variables inicializadas lo podemos hacer de más de una forma, ¿vale? Porque incluso AST types provee en su objeto path, en su objeto no de path, provee un atributo scope que facilita el análisis de ámbito. Es que te hace un análisis de ámbito, está tirado, ¿de acuerdo? Está tirado, usando el atributo scope. Es un atributo que no tienen todos los nodos del árbol, porque evidentemente no todos los nodos del árbol tienen lo que todos entendemos por ámbito, scope. ¿Qué nodos del árbol tendrán scope? Pues los bloques, los que tengan ámbito, las funciones, ¿de acuerdo? Los que tengan ámbito. Entonces, podemos hacerlo con scope, pero en este caso vamos o ya a ver si mañana lo vemos usando scopes, y hoy lo vemos sin usar scopes, simplemente a pelo, usando el traversing del tree. Y de nuevo la estrategia es la misma, vamos a usar el visit y vamos a usar un conjunto para detectar qué variables son inicializadas. Fíjense que habíamos dicho que en nuestro lenguaje no vamos a poner ni declaraciones let, ni siquiera, sino que cuando aparece a igual a 4 por primera vez, esto para nosotros, el que aparezca un a igual a 4 es declaro que quiero usar una variable a y vale 4. ¿Vale? De manera que lo que tenemos que ver es, en este caso, ¿qué tenemos que perseguir? Tenemos que perseguir las assignment expression y ver dónde hay una assignment expression y actuar ahí para detectar quién está en el lado izquierdo de la assignment. De manera que lo que hacemos es un visit assignment expression. Y decimos, claro, quiero ver el lado izquierdo. El lado izquierdo, en nuestro caso, como ha sido orientado para el identificador, porque es lo único que permitimos en el lado izquierdo. Esto es un poco seguro que va a ocurrir. Que el lado izquierdo es el identificador si el árbol no vino de los nuestros, si no se equivocaron y nos han dado un árbol equivocado. ¿Vale? Aquí simplemente comprobamos si no lo hemos hecho ya. ¿De acuerdo? Porque initializer es un conjunto en el cual vamos guardando los nombres de las variables que son inicializadas. Y entonces comprobamos, bueno, ¿lo he visto ya o no lo he visto ya? Pero si lo vi ya lo hice, no tengo nada más que hacer.
Pero si no lo he visto, y ojo, y no es una dependencia, es un print, porque no es un mínimo, porque los identificadores de print, de mínimo, etcétera, etcétera, son de la librería de soporte. Y esos no los tengo que declarar, esos los declara la librería de soporte. ¿Sí? Luego los identificadores de la librería de soporte vienen predeclarados, es algo que ocurre antes. Es lo mismo en cualquier compilador. Si tienes Node.js, hay un montón de cosas que ya están en el core de Node.js que están siendo declaradas. Igual que en C, hay una serie de funciones que no tienen ni que declarar. ¿Por qué? Porque están en la runtime library. ¿De acuerdo? De manera que esas ni las tienes que declarar. De las que tienes que fijar son las que ha puesto el usuario en su programa. ¿Vale? O sea que si no es una dependencia, entonces es de verdad, no es print, no es A, que si la hemos convertido en $A, ¿de acuerdo? Y es B. Y entonces le añadimos al conjunto de initializer, porque es una nueva variable, ¿de acuerdo? Y fíjense que en esta parte, claro, nosotros queremos generar el código correcto, no se olviden. Es decir, que cuando ejecutamos nuestro programa, nuestra calculadora, ¿cómo se llamaba? JS, test examples, no test data, input, test, su guión ID era el que estábamos usando en la clase de ayer. ¿De acuerdo? Cuando hacemos esto, queremos que en el código producido aparezca antes, y esta es nuestra parte de nuestra tarea en el análisis de ámbito, queremos que aparezca let $A, $B. ¿Sí? Que sean declaradas, para que un buen compilador de JavaScript no diga, hombre, es que no está declarando las variables cuando haya que correr este programa. ¿Sí? ¿Pero eso qué significa? Porque hasta ahora el árbol que tenemos, aunque lo hemos conformado acorde al estándar de JavaScript, de script, tiene insertadas, ese árbol tiene las declaraciones let $A y let $B y esas cosas. Las tiene puestas. No, porque si ustedes se fijan aquí, en el JSON, nosotros llamamos a build call member expression, y aquí cuando tenemos identificador igual E, no decimos, claro, porque esta es una posibilidad, es decir, en id igual E llamamos a build assignment expression, que construye una assignment expression, es decir, construye, vamos a ver, construye para A igual a 4, si la entrada fue igual a 4, lo que construye es $A igual a, el árbol de $A igual a 4. ¿De acuerdo? Pero no dice let $A igual a 4. No hemos construido el árbol de let $A igual a 4. De hecho, esa es una discusión importante. Es decir, nosotros hemos definido traducir el A igual a 4, pues estamos traduciendo hasta esta factura con $A igual a 4. Bueno, pues hasta la sintaxis del $A igual a 4, para ser exactos. ¿Se entiende? Pero podíamos haber tomado otra decisión, podíamos haber reflexionado y dicho, hombre, qué bien, qué chulo, vamos a hacer esto. Vamos a traducir A igual a 4, $A igual a 4. Ya está. Ustedes me entienden, ¿verdad? ¿Es esta aproximación buena? ¿Nos va a funcionar bien? Por ahí hay alguien diciendo que no, y efectivamente es que no. ¿Por qué no? Porque la segunda vez que utilice para asignar Claro, hay varios problemas. Ese es uno. Muy bien. Si yo luego hago A igual a más 1, voy a volverlo a traducir por let $A igual a $A más 1. ¿Y qué dirá el buen compilador de Java? De Java aquí. Dirá, tío, ya estaba declarado. ¿Qué está diciendo? ¿De acuerdo?
error. Pero incluso hay más errores a los que esto daría lugar si decidiéramos tomar este camino. Porque en nuestra calculadora nosotros podemos escribir A igual a B igual a C igual a 4. Porque ya dijimos que una asignación era una expresión y devuelve el valor evaluado, el valor asignado, y eso es correcto. Claro, si yo los tradujera por let, aquí ¿qué diría? Let $A igual a, o a let $B o igual a let $C. Aparte, el let es una expresión en JavaScript, ¿no? El let no es una expresión. Si tú intentas poner un let dentro de una expresión en JavaScript, el compilador de JavaScript te dice a la porra. Eso no te lo dejo hacer, eso es un error. Si yo digo, fíjense que A igual a 4 sí es una expresión en JavaScript. Yo puedo decir A igual a 4 por 8 y me dirá 32. Pero si yo digo let A igual a 4 por 8, me dice uncaught, syntax error, unexpected identifier. ¿Por qué? No es legal. Luego, no podemos traducir A igual a 4 por let $A igual a 4 por múltiples razones. Muy bien. Luego, tenemos que traducir A igual a 4 por $A igual a 4 porque nosotros queremos que nuestras asignaciones sean excepciones y que se puedan usar con asociatividad de derechos. ¿Estamos? Por tanto, A igual a 4 se traduce por $A igual a 4, lo que significa que en el árbol, hasta este momento, lo que tenemos es un árbol sin declaraciones. Es decir, A igual a 4 ha sido traducido por $A igual a 4, B igual a 5 por $B igual a 5. Pero no hay ningún sitio en la declaración let $A, let $B. ¿Sí? Y claro, para producir un árbol correcto desde un punto de vista JavaScript, eso significa que deberíamos de modificar el árbol para insertarle las declaraciones let $A, let $B, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? ¿Se entiende que tenemos esa tarea pendiente? Por tanto, volviendo al análisis de ámbito, sin hacer uso de las funcionalidades que provee ASTS Types, esa es la función del array letDeclarations. El array letDeclarations es un array en el cual vamos a ir construyendo un bosque. Un bosque es un array de ASTS. Cuando yo diga un bosque de ASTS, un bosque de árboles, vamos a ir ahí. Cada vez que encontramos A, decimos, construyo el árbol de let $A, que ve una B igual a 8, construyo el árbol de let $B. ¿Se ve? De manera que vamos a utilizar cada vez que encontremos una nueva declaración, que es aquí. Si no era una dependencia y es uno nuevo, estamos aquí. Lo añado al conjunto. Este ha sido ya visitado, este ha sido declarado. Y ahora digo letDeclarations.push. Digamos, construir el árbol. Construyeme ¿qué tipo de árbol? Un variable declarator, es el nodo correcto en este caso. Variable declarator. ¿De acuerdo? Bueno, realmente, porque tengo un variable y un build identifier, que por supuesto está en build. Esto es de la librería build. ¿Dónde está la librería? Support, AST build. ¿De acuerdo? Sería build declarator. ¿De acuerdo? Build variable declarator o build declarator, ¿cuál estamos llamando? A build variable declarator, a este mismo, ¿no? Vale. Luego, en algún momento habrá que coger todo ese array
y meterlo en una sentencia y sentarlo en el árbol, pero por ahora simplemente lo vamos acumulando en el árbol, ¿de acuerdo? Por supuesto, siempre lo hemos dicho, siempre que haces una visita y quieres seguir bajando recursivamente, tienes que llamar al distraverse, pasándole el path. Y ahora, pues, dices, si hubieron variables, ¿de acuerdo? Porque podría ser que todo fuera 4 por 8, 2 más 3, etc. Pero si hubieron variables, ahora el árbol tiene un nuevo atributo, ¿de acuerdo? Mentira, en el árbol, en el body del árbol, ¿de acuerdo? Sabes que el body del program, es un array, y es un array que contiene las expresiones. Entonces queremos insertar la primera en la declaración. Y eso es lo que hacen Shift. Inserta un array por el principio. Shift. Saca el array, Shift. Mete el array por el principio. De manera que lo que estamos diciendo es, en el cuerpo me insertas un build variable declaration de todo el array de let declarations. O sea que va a decir let $a, $b, $c, $d, ¿Hasta aquí bien? De manera que en el atributo symbol table guardamos initialized, ¿de acuerdo? Que es el conjunto de variables, el conjunto que habíamos puesto aquí, ¿de acuerdo? ¿Dónde está el conjunto? Aquí, initialized, new. ¿Vale? Para tener ahí qué variables fueron declaradas. Y como siempre retornamos el árbol. Fíjense que el árbol ha cambiado, tanto en el caso anterior como en este caso. El árbol ha sido transformado, ha sido decorado, ¿vale? Modificado. Bueno, y luego used variables, pues solo brevemente, este es que está tirado, buscar, se los dejo como ejercicio, ¿vale? De manera que lo que hacemos es buscar por las variables usadas y por eso en el transpile, una vez que tenemos hecho esto, simplemente comprobamos usadas, declaradas o inicializadas. Si no son iguales los conjuntos, algo va mal, ¿vale? En concreto, si hay usadas, si hay más declaradas que usadas, es más bien el warning sería variable inutilizada. Has declarado una variable E y la E nunca apareció en el programa. Pero si es usada y no apareció inicializada, entonces es un error más grave. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Pero como módulo, no. No, esta práctica no se decide publicar como módulo. La única práctica que publicamos algo como módulo que bien, porque nos obliga a hacer públicos los repos, es la hicimos. No vamos a hacer más. Los restos de módulos que publiquemos serán en GitHub, serán privados. Bueno, vamos a... Bueno, aquí donde estaba. ¿Esta era la clase? Sí. Tengo abierto, pero vamos a clicar aquí. No, vamos a clicar aquí. Vamos a ver otro ejemplo que lo hice ayer, porque la verdad es que este ejemplo lo he hecho en otros casos. Pero otro ejemplo de recorrido, ¿vale? Vamos a aprovechar lo que queda para mostrar otro ejemplo de recorrido análogo, porque es un poco distinto de los anteriores. Entonces, aquí lo que he hecho es un módulo, que de hecho lo he
Este ejercicio lo hice ayer, lo he publicado en NPM, y es un módulo que funciona así. Creo que lo tengo ya instalado. Bien. Bueno, creo que provee un ejecutable que se llama AST, ¿de acuerdo? De Compact AST. El problema que yo tengo siempre cuando doy las clases es, bueno, y ustedes también lo tienen como alumnos, es que cuando ven un AST es tan grande, que es difícil resumir o manejarse en el AST. Uno tiene que estar, afortunadamente los editores te permiten plegar el folder y entonces ir viendo un poco la estructura. Entonces, digamos que lo que provee este módulo es una visualización compactada del AST. De manera que, bueno, tiene un "-h" aquí para ver las ayudas, y compast, pues si le pongo un "-p", el programa en vez de cogerlo desde fichero, lo coge desde la misma línea de argumentos. Entonces vamos a poner, por ejemplo, x igual 1, punto y coma, y igual 2. Luego tiene algunas otras opciones como "-c", colors, y "-z", si se quiere, más compacto todavía, o una cosa que ocupe menos. Vale. Y entonces lo que produce es un abstract del árbol, ¿vale? Es un abstract del árbol, de manera que dice, mira, esto es un program que tiene una expression statement, que tiene una assignment expression, que es un igual. Esto sí es interesante que parezca igual, que puede ser más igual, por igual, etcétera, etcétera. El de la izquierda es la X, el de la derecha es 1, y luego tiene otra expression statement, tiene dos, una expression statement y otra. ¿Se ve? De manera que es una manera compacta y resumida de tal. Entonces, vamos a hacer este módulo y vamos a hacerlo en los 5 minutos que quedan. ¿Y cómo lo haríamos? ¿Qué es lo que necesitamos hacer para hacer este módulo? Venga, háganme una propuesta. Entonces, tenemos que coger el código, formar el árbol, statiar, split.parse, o si quieren usar babel.parse, o si quieren usar flow.parse, tenemos el árbol. ¿De acuerdo? Ahora ya tenemos el árbol, y una vez que tenemos el árbol, ¿qué es lo que queremos básicamente esculpir por pantalla? Los tipos prácticamente, es decir, los tipos de los nodos. Es trivial. Los tipos de los nodos. Si quieres un poquito más decorado, en el sentido de los hombres y el nodo es un identificador, quiero poner el identificador, o si es un literal, quiero poner el valor del literal, o si es un operator, quiero escribir el operator. ¿Sí? Pero básicamente es eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una visita en el árbol. Una visita en el árbol. ¿Y cómo haríamos esta visita en el árbol? ¿Qué nodos tenemos que visitar? ¿Qué nodos tenemos que visitar? Todos. Muy bien, lo he dicho muy bien, todos. Pero si tú te fijas en lo que acabamos de decir, y esta es una... ¿Por qué les estoy explicando esto? En los ejemplos anteriores, si queríamos visitar uno específico, o dos específicos, el call expression y a lo mejor el identifier, o el variable declarator. Pero aquí los queremos visitar todos. ¿Eso significa entonces a lo mejor que los tengo que poner todos? De locura, ¿no? Porque son cientos. Y además, ni siquiera está seguro, porque mañana sale ECMAScript 2023 y mete 3 nodos más, o 4 nodos más. ¿Sí?
Afortunadamente, HTTypes nos ofrece, a ver, yo creo que esto lo tenía abierto en algún lado. Hello HTTypes, HTType Compact, este es el módulo. HTTypes nos provee una versión que es Visit Node, ¿de acuerdo? Y Visit Node es visita cualquier nodo. En cierto modo es el equivalente del extraverse. Es como cuando usábamos extraverse. Extraverse nos permite visitar todos los nodos y eres tú el que dice, no, este nodo no lo quiero ver. Pero lo pones tú dentro de la función. Yo solo quiero ver los nodos A, B y C, de tipo A, tipo B y tipo C. ¿De acuerdo? Entonces, cuando haces un visit node, esta se va a ejecutar. O sea que esto es interesante porque es la forma de visitar todos los nodos. Nada, la estructura es la misma en el sentido de que bueno, primero, por supuesto, en este caso hemos creado a mano el node path, porque a visit hay que pasarle un node path a partir de last, o sea que creamos en la línea 67 y luego se lo pasamos. Y luego vamos a escribir el código de visita en el cual vamos a ir escupiendo para cada nodo el tipo. Ahora, la verdad que como esto es una visita, el visitor lo hace primero profundo y en realidad aquí casi que nos gustaría más un breadth first search, una visita en anchura. ¿De acuerdo? Con lo cual, el código que hacemos es, bueno, vamos a ponerle al atributo, voy a usar una especie de pila para hacer el breadth first search, una cola. Entonces lo que voy a decir es, en cierto modo, traduzco, o sea, construyo el árbol de todos mis hijos, construyo el árbol compacto de todos mis hijos, porque fíjense lo que queremos es construir un árbol. Construyo el árbol compacto de todos mis hijos, y luego una vez que haya construido el árbol compacto de todos mis hijos, construyo el mío y de alguna manera lo retorno a mi padre. Esa es la idea. Esa es la idea. De manera que cada vez que visitamos un nodo, vamos a empezar a construir el árbol compacto. Como el árbol compacto es un array, al principio lo único que sabemos que va a estar seguro, el primer elemento de un array es el tipo del nodo. Path.node.type. ¿De acuerdo? Luego, si da la casualidad de que es un operator, pues entonces queremos que los operators, el igual, el más, el por, aparezcan también en el árbol, pues también lo podemos empujar en el path.cast. ¿Sí? Y ahora, y esta es otra diferencia, con todas las visitas de ejemplo que les he mostrado antes, es que hay cosas que queremos hacer antes de que se visiten los hijos y cosas que queremos hacer después de que se visiten los hijos. Y esta es la razón por la que aquí hago el distraverse, visita a los hijos, y después de que lo han visitado ya los hijos estarán traducidos. Estamos usando recursividad, inducción, todos estamos familiarizados con esa forma de razonamiento. Una vez que todos los hijos se han traducido a árboles compactos, yo voy a poder montar mi árbol compacto. ¿Sí? De manera que ya después de esta llamada sé que los hijos se han formado los árboles compactos. Y ahora digo, ahora además hago alguna comprobación más. Digo, si path.node.name, es decir, si es un identificador o algo que tiene nombre, una función, lo que sea, que tiene un nombre, también lo meto, para que se vea el nombre. Y también meto, si es un valor, si es un literal que tiene un value, también meto la información del value. Y digo, si tengo un padre, porque claro, puede ser el nodo raíz, podría ser el nodo raíz. Si tengo un padre, entonces empujo, ¿de acuerdo? Empujo en mi padre, en el atributo cars, mi compactación, mi árbol compacto. ¿Se ven? ¿Se entiende? De manera que ahora al padre, por eso yo estoy resumiendo lo de los hijos.
porque mis hijos me lo están empujando ya en mi propio árbol compactado. ¿Se ve? Porque cada uno le retorna a su padre su compactación. Esta línea simplemente comprueba que todo está de acuerdo, que lo que viene son arrays, números, etcétera, etcétera, o algunos casos especiales. Pero es simplemente eso. ¿Sí? Y entonces ya con eso tenemos ya simplemente obtenemos el de la raíz, y el de la raíz lo mostramos. Hacemos con util.inspect options y lo escribimos bien en el fichero, bien por cons. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Pues esto es un poco lo de cómo recorrer el árbol y cómo tienen que hacer el análisis de ámbito. Si no hay más dudas ni preguntas, lo dejamos aquí.